Estamos para cantar y alabar el nombre de nuestro Dios, ¿verdad? Que se merece toda la honra y toda la gloria. Nos ha dado la oportunidad de aprender un poquito de la guitarra y pues vamos a darle la honra y la gloria a Él. Espero que todos sepan esta alabanza que dice, abre mis ojos, oh Cristo, que en algún momento estuvimos entonando con los que estuvimos ahí en la comunidad cristiana y vamos a cantarle a nuestro Dios y dice de esta manera. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero ver, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder como cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Bien, la siguiente alabanza dice, ven, es hora de adorarle. Sabemos que en todo momento Dios se merece la honra, la gloria y la alabanza. Él es santo y por ende nosotros debemos rendirle alabanza y adoración en agradecimiento a todo lo que Él hace por nuestras vidas y por nuestras familias. Vamos a cantar esta alabanza que se titula Ven, es hora de adorarle. Es hora de abre tu corazón, ante su trono está, ante la majestad de Dios.
se doblará. Un tesoro eterno tendrás si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la gloria se doblará. Un tesoro eterno tendrás si escoges su amor. Es hora de adorar. Ante la majestad de Dios, ante su trono está. Abre tu corazón. Toda lengua confesará que Él es Dios, la gloria se doblará. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Bien, debo reconocer que hace tiempo que no me tocaba dirigir las alabanzas. Espero me logren escuchar todos. Estoy muy contento y a la vez un poquito nervioso porque hace tiempo que no tenía la oportunidad de estar nuevamente en alabanza. Pero gracias a Agus que me hizo la invitación. Gracias, hermano Sofo, por disponer de este tiempo y esperamos que puedas estar en las siguientes reuniones y podamos reunirnos de esta manera. Y pues vamos a escuchar la palabra del Señor en esta noche. Le voy a ceder el lugar a nuestro hermano David Sáizar. Gracias, hermano Agus. Antes de poder comenzar a escuchar la palabra de Dios, me gustaría dirigirnos a una oración para que Dios pueda hablar a través de nosotros y que Él pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos entender lo que Él quiere para nosotros esta hora de la noche. Vamos a orar, hermanos, los invito a inclinar sus rostros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias esta hermosa hora de la noche. Gracias por el tiempo que tú nos permites de poder reunirnos a través de las redes sociales. Gracias por el privilegio que tú nos has dado de poder conocer a hermanos que fundaron la Cocricha y que han venido de generación en generación, Señor. Estamos en este momento a través de una reunión virtual, pero te pedimos que en donde quiera que nos encontremos, cada uno, puedas bendecir nuestras vidas, puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender de lo que tú quieres para nosotros esta hora de la noche. Abre nuestro conocimiento y despierta nuestra hambre de ti, Señor. La gloria y honra sea solamente para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 38. El tema de este sermón lo llamé el pasaje más caro de tu vida. El pasaje más caro de tu vida. La palabra de Dios dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás es en el lugar, palabra de Dios. Este sermón va ligado al libro de Jonás, un pequeño capítulo en los profetas menores, muy controversial también y a la vez emocionante de principio a fin, lo que nos habla el libro de Jonás. Prácticamente el libro de Jonás está lleno del evangelio acerca de Cristo, de su nacimiento, de su muerte y su resurrección y la forma en que él salva al pueblo. Leímos esta porción bíblica en Mateo, donde los escribas y fariseos, los más altos en tiempos de Jesucristo, a pesar de que ellos veían los milagros, veían cómo Jesús sanaba a los enfermos, daba vida a los muertos, ellos, a pesar de todo eso, demandaban una señal, como lo vemos aquí en su palabra de Cristo, que ellos se acercaron los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, para nosotros decimos, ¿cómo es posible que los maestros de la ley en ese tiempo aún demandaban señal a pesar de que veían que Jesús sanaba enfermos, los paralíticos caminaban, los cojos caminaban también, los sordos oían, los ciegos veían, y a pesar de eso, los fariseos demandaban señal? Hoy en día, Dios está hablándonos también. Es más fácil creer de lo que de los sucesos de hoy en día, gracias a las devastaciones, terremotos, incendios que pasan en varios lugares del mundo, nos es más fácil creer que la señal de Jesucristo es muy cierta. Los escribas pedían señal de que realmente era el Hijo de Dios quien estaba en esos tiempos. Por lo tanto, los fariseos querían ver un espectáculo por parte de Jesús. Vamos a ir tocando varios temas referentes al libro de Jonás. Internet dice que hay más de 300 diferentes tipos de tiburones. Y la palabra de Dios, cuando nos vamos al libro de Jonás, nos encontramos con que Jonás fue tragado por un pez. Y nosotros nos vamos con la idea de que Jonás fue tragado por un... Sin embargo, desde el punto de vista de la salvación de Jesucristo, Jonás fue salvado por un pez. La palabra de Dios, nos vamos en tiempos de Jonás, cuando Jonás habla a través de él y le dice, Jonás, te voy a mandar a la tierra de Nínive, al país de Nínive, para que tú puedas ir a evangelizar, porque tengo una palabra hacia los ninivitas. Nínive era la capital, según las historias, era la capital del imperio más poderoso de esos tiempos. Pero, sin embargo, Jonás fue enviado para evangelizar en ese lugar. Y nos damos cuenta en el contexto histórico en el que se desarrolla eso, que Jonás no quería ir a predicar o a evangelizar a Nínive. Jonás odiaba a los ninivitas. Según las historias, los ninivitas eran ejércitos crueles y los más brutales de la historia por la forma en que ellos mataban y capturaban a sus enemigos. Entonces Jonás le dijo a Dios, no, yo no ir. Y entonces Jonás se revela a Dios. La palabra de Dios nos dice que se va a Tarsis. Compra un boleto para ir a Jope, al otro lado de España en esos tiempos. Todos sabemos la historia que se desarrolla en ese momento. Jonás compra su boleto, se sube al barco y en el transcurso del recorrido en el mar, la palabra de Dios nos dice que una tormenta azotó el mar y todos los que estaban allí se estaban muriendo, dice la palabra de Dios. Estaban asustados, estaban
tirando por la borda todo lo que tenía de equipaje. Y la palabra de Dios nos dice que muchos empezaron a orarle a sus dioses, quienes se encontraban en esa tormenta. Pero el capitán del barco se asoma y mira a Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás, hermano? ¿Recuerdan qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. En medio de la tormenta estaba durmiendo. Y entonces el capitán del barco lo despierta, le dice, despiértate que nos estamos muriendo, ponte a orar a tu Dios también, quizás nos salve. Y en ese momento Jonás lo admite su error y le dice, aviéntenme al mar también, porque yo soy el culpable de esto y verán que el mar se calmará. Y así fue. En Salmo 139, en su verso 7, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿O a dónde me iré de tu presencia? Jonás no podía huir de Dios, pero él lo estaba intentando. Y hay una reflexión que nos ofrece en esta parte, porque cuando el diablo ve a una persona que quiere escaparse de Dios, él siempre tendrá listo un barco. Cuando hay una persecución en nuestra vida o cuando hay una ordenanza divina en nuestras vidas, Satanás siempre va a ofrecerte una salida para escaparnos de esa ordenanza de Dios. Jonás él creía que tenía el pasaje pagado, al igual que el capitán creyó lo mismo. Y de ahí sale este tema de la predicación, hermanos. El pasaje más costoso que se paga es cuando navegas lejos de la voluntad de Dios. Tenemos que pagar el precio. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo el pecado que cometemos nosotros tiene un precio, al igual que toda desobediencia que nosotros a lo largo de nuestra vida cometemos. Siempre hay una salida más corta. Cuando hablamos de electricidad y todo esto, la electricidad suele tomar el camino más corto para aterrizar a la Tierra, bueno, que se le llama la Tierra. Entonces hace un cortocircuito para desviar a la corriente, a la salida más corta. Solemos hacer así en nuestras vidas. Cuando pasamos por dificultades, cuando recibimos una ordenanza divina, solemos buscar una salida más corta. Y Satanás siempre, como lo dije hace un momento, siempre buscará una salida. Porque lo que él quiere es que nosotros erremos a las ordenanzas de Dios y desobedezcamos. Hay una historia que quiero compartirles acerca de una persona que rechazó la sanidad física de parte de Dios. Hace muchos años, un hombre rico aquí en los Estados Unidos fue atropellado y golpeado por un automóvil. Se salvó, pero quedó paralítico, no podía caminar. Entonces fueron al juez a través de una demanda. En el proceso penal que estaba recibiendo él ganó la demanda por más de $1 millón aproximadamente. Cierto día, esa persona adinerada fue a la iglesia donde estaba predicando un pastor, un evangelista que se llamaba Josué Irión. En este momento, el evangelista empezó a llamar a todas las personas que necesitaban sanidad física. El Espíritu Santo en ese momento empezó a obrar en la carne, en el físico de ese hombre adinerado. Entonces empezó a sanar. El evangelista Josué Irión le dijo, levántate tú que Dios te está sanando. Y él empezó a levantarse y empezó a caminar y empezó a caminar y a caminar, a dar un paso, a dar 2 pasos y luego 3 pasos, hasta que en un momento de repente dijo, párenme, siéntenme, dijo, disculpen, siéntenme, regrésenme a mi asiento. Y el pastor dijo, ¿qué le pasa? ¿Te duele algo? ¿Qué es lo que te está pasando? Y este hombre rico dijo, no, es que el lunes que viene tengo un encuentro en el juzgado contra esa persona que me atropelló y él, como yo gané la demanda, él tiene que darme $1 millón. En ese momento, Josué Irión, como dice la palabra de Dios, se enojó, se airó, como dicen muchos pastores, el enojo santo, como dicen, porque el Espíritu Santo estaba obrando en la sanidad
en el cuerpo de ese hombre. La cosa es de que no recibió la sanidad, va a juicio, pierde ese dinero. Es una historia real. Cierto día él estaba transitando por el freeway aquí en Estados Unidos y su piloto, su chofer, se durmió y fue golpeado por uno de esos camiones que cargan varios automóviles. Cayó en un puente y el carro se incendió y murió quemado. Esa es una historia trágica, pero cuando rechazamos la obra del Espíritu Santo y el llamamiento de Dios en nuestras vidas, a veces Dios llama una vez, a veces Dios nos llama dos veces, o hasta a veces tres, cuatro veces. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad y son cortados en ese instante. Cuando nosotros corremos contra la voluntad de Dios, siempre va a tener sus consecuencias, porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Jonás se arrepintió. Ese no es el caso de lo que comentamos. Ese no es el caso de Jonás, porque Dios le dio una segunda oportunidad y cuando él fue aventado hacia el mar, la palabra de Dios dijo que Dios ordenó a un pez para que tragara a Jonás, donde él estuvo 3 días y 3 noches, que es el precio de la desobediencia que tuvo que pagar Jonás. Esos 3 días y 3 noches dentro del vientre de un pez le sirvió para reflexionar, para poder posicionarse, como dice la palabra de Dios, que regresemos a nuestras sendas antiguas y veamos cuál es el camino correcto y andemos en ella, es lo que dice la palabra de Dios. He puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra de Dios. Él siempre nos pone la opción a elegir qué es el camino correcto, pero el ser humano siempre va a tomar su decisión desde su libre albedrío. Hay dos formas de encontrar el juicio de Dios: resistir e ir más profundo en nuestro pecado en cada uno de nosotros, o volvernos a Dios. Elijamos volver a Dios, hermanos. Pedro caminó sobre las aguas, pero quitó sus ojos delante de Dios y se hundió. Pedro estaba atado por su falta de fe y el único que lo pudo salvar en ese momento era volver la mirada en Jesucristo y fue salvado Pedro. El ser humano está compuesto es tripartita, está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. La comunión con Dios solamente podemos tener cuando estamos en la misma línea con Dios. Solo tenemos vida cuando vamos a Jesús aceptando como Señor y Salvador. Dios ofrece nuestro medio de escape. El libro de Jonás está llena de la historia de la cruz. En Mateo lo confirmamos, Jesús mismo lo confirma cuando habla de los 3 días de Jonás en el vientre del pez. Dios quiere darnos paz, Dios quiere darnos gozo en cada una de nuestras vidas. Estamos iniciando un año nuevo y todos hemos errado, todos hemos tenido planes en el 2023, quizás muchos pusieron el plan, no, es que yo quiero en ese 2023, quiero adelgazar, pero terminó 2023 y nunca fuimos al gym. Muchos de nosotros quizás nos propusimos leer la Biblia este 2023 que ya pasó. Sin embargo, acabó 2023 y no hemos ni siquiera leído un libro de la Biblia. Pero hoy estamos iniciando, esta semana iniciamos, la semana pasada iniciamos este 2024. Aún estamos a tiempo de proponernos meta, de acercarnos más a Dios, de proponernos una vida más consagrada a Dios, de obedecer su palabra. Dios nos ha dado varias oportunidades y quizás este año sea nuestra oportunidad de acercarnos más a Dios, de consagrar nuestras vidas más a Dios. Al igual que Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad. La palabra de Dios nos dice que Jonás fue a Nínive después de que fue vomitado al tercer día por ese pez.
Jonás llevó esa palabra de Dios que llegaría un juicio al pueblo de Nínive. Y Dios le dio 40 días más al pueblo de Nínive para que se arrepintiera. Y Jonás fue hablando de que el juicio de Dios venía. Dios hablando de Jonás. Sin ganas lo hizo Jonás, pero él fue a Nínive a evangelizar. Dice la palabra de Dios que las personas de Nínive creyeron. ¿Cuántos mensajes, hermanos? Un mensaje que fue dada por Jonás. Y el pueblo de Nínive creyó. Por eso muchos hermanos dicen que el avivamiento más grande, que la campaña más grande en la historia de la Biblia sucede en Nínive, con 120,000 personas que creyeron en el Evangelio, que se arrepintieron, hasta el más alto, hasta el rey, dice, hasta el más bajo. Se cubrieron de ceniza, se vistieron de cilicio en la calle, fueron y proclamaron ayuno en todo el pueblo. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Dios perdonó a Nínive de todos sus pecados. Ahora el mensaje está en cada una de nuestras vidas también. El hecho de que nosotros busquemos a Dios, vayamos a los servicios, no significa que nuestra vida esté salva completamente. Tenemos que hacernos una reflexión, ¿quiénes somos en Cristo? Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados y sucede un gran terremoto en ese momento, el cárcel se rompe, las puertas se abren y el carcelero que estaba ahí en Filipo se preocupó y dijo, me voy a matar porque ya los reos se soltaron y ¿qué van a decir de mí? Estaba a punto de matarse cuando Pablo grita, dice, carcelero de Filipo, no te mates, tu vida es importante para Dios. Y entonces el carcelero responde, es lo que debo hacer. A lo que respondió Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios hacia nuestras vidas en este momento. Creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos nosotros y nuestra familia. Muchos ya tienen sus pequeñines. La bendición de Dios está en nuestras familias, pero la promesa de Dios también, pero para que la promesa de Dios sea aplicada en nuestras vidas, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, hermanos. Nínive ayunó, Nínive se puso en oración y sucedió uno de los avivamientos más grandes de la historia bíblica en Nínive. Por eso mismo Jesús, cuando el versículo que comenzamos a leer hoy en Mateo 12, en el versículo 41, cuando dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí, más que Jonás está en este lugar. Es decir, no es Jonás quien está ahora, es Jesucristo mismo. Pero los fariseos no lo creyeron. Los habitantes, los doctos en la ley en ese tiempo no creyeron, pidieron señales. Jesús es más grande que Jonás. Nínive fue salvado a través de la predicación de Jonás. Los fariseos tuvieron a Jesús en sus tiempos. Nosotros, también Dios sigue hablándonos a través de su palabra. El SIDA, los huracanes, los terremotos, la influencia que vino hace poco, violencias, muchos problemas. Esos son medios donde Dios está hablando a través de nosotros. Vemos cada día que nuestra generación se corrompe, que los hijos ya no obedecen, que los problemas cada día más aumentan. Esta parte nos recuerda a la historia de Noé. En Génesis 6, en su capítulo 3 y 7, dice, no contentará mi espíritu con el hombre para siempre, dice, serán sus días 120 años. Dios dio en ese tiempo, a esa generación, 120 años para que se arrepintieran. Y dijo Dios, si no se arrepienten, serán destruidos. Y al final recordemos que cuando Noé ya estaba entrando en el arca, Dios dijo, le ordenó a Noé que aún no cerrara la puerta del arca. Les dio 7 días más a ese pueblo para que se arrepintieran. ¿Y qué creen que hicieron? No se arrepintieron.
La gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que cuando más abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Nínive escuchó a un predicador. ¿Tú cuántos predicadores has escuchado en tu vida? ¿Cuántas veces fuiste a la célula cuando estabas en Chapingo? ¿Cuántos sermones escuchaste? ¿Cuántos líderes te predicaron de arrepiéntense, acérquense a Cristo? Y incluso hoy en nuestros días, ¿cuántos programas de televisión hemos escuchado de la palabra de Dios? La radio, la música que habla de Dios. ¿Cuántos servicios dominicales hemos ido? ¿Y cuántas Biblias tenemos en nuestra casa? Ahí está la palabra de Dios. Nínive tuvo una advertencia, un servicio, digamos, dominical tuvieron, y toda la ciudad se volvió a Dios y se arrepintió. Nosotros hemos tenido reuniones tras reuniones. Tenemos que confirmar nuestra fe y acercarnos cada día más a Dios, hermanos. Y hay una parte más triste de esta historia de Jonás. Cuando Jonás terminó de predicar, la palabra de Dios nos dice que fue en la parte este de la ciudad dice, a sentarse para ver qué pasaba con la ciudad de Nínive. Él dijo, bueno, yo ya les prediqué, pero yo no confío en que Nínive se va a arrepentir, ni confío en Dios en que los va a salvar. Dice, él se fue y se puso a sentar ahí a lo lejos. Él quería ver acción, él quería ver destrucción de Nínive. Imagínense, hermanos, él predicó la palabra de Dios, sin embargo, fue a sentarse, a tomar su silla, su sofá y ver a lo lejos. Quiero ver cómo Dios destruye a Nínive. En Jonás, en su capítulo 4, versos 6 y 9, nos dice que Jonás estaba viendo y Dios dice que hizo crecer una calabacera para que protegiera a Jonás del viento, de los rayos del sol. ¿Mm? Y vamos a ver que Jonás, los que tengan en la mano la Biblia, vamos a leer una parte de Jonás. Estamos a punto de terminar, hermanos. Jonás en capítulo 4, versículo 6 dice: Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Jonás se encaprichó. Jonás se enamoró tanto de la calabacera que le importó más eso que el mensaje divino de Dios. ¿De qué habla el libro de Jonás? Nos habla de que Dios se preocupa por nosotros. Dios es poderoso y usa las fuerzas de la naturaleza para despertarnos y llevarnos a su reino. Quiero leerles una pequeña reflexión antes de terminar y dice así. En Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech enfrentó a la Universidad de California en el Supertazón de las Rosas. En el juego, un jugador interceptó un pase, pero se confundió y corrió en la dirección opuesta. Un compañero lo tacleó justo antes de anotar un touchdown contra su propio equipo. En el medio tiempo, todos los jugadores fueron a los vestidores. Se sentaron preguntándose qué diría el entrenador. Ese joven se sentó solo, se puso una toalla sobre su cabeza y lloró como bebé. Cuando el equipo iba a volver al campo para la segunda mitad, el entrenador lo sorprendió cuando anunció que los jugadores que iniciaron la primera mitad continuarían en la segunda. Todos los jugadores abandonaron los vestidores, salvo este joven. Él no se movió. El entrenador lo miró y lo llamó de nuevo y vio que sus mejillas estaban mojados con grandes lágrimas y dijo: Entrenador, no puedo hacerlo, lo arruiné, he arruinado y he deshonrado a la Universidad de California. Me arruiné yo mismo. No podría enfrentar a la multitud en el estadio de nuevo.
El entrenador puso su mano sobre sus hombros y dijo: Roy, levántate y regresa. Este juego solo va a la mitad. A veces nos preguntamos, nos decimos, ¿qué entrenador? Vemos nuestras vidas y de tantas oportunidades que Dios nos ha dado y también decimos, ¿qué Dios que nos da segundas oportunidades? En Primera de Reyes 19:7 termino con esto. Recordamos la historia que cuando Elías mata a los 400 profetas de Baal, vio los milagros que Dios hizo, que el sacrificio se quemó, hasta el agua que había ahí desapareció. En vez de regresar Elías con mucha fe, él se fue a una cueva a esconderse, porque temía la muerte de la reina Jezabel. Pasaron muchos días, Elías fue alimentado por los cuervos, le llevaron carne y todo eso, pero pasaron varios días y en Primera de Reyes 19:7 dice, la palabra de Dios dice, Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermanos, es la predicación de hoy. Largo camino nos resta. Dios nos ha dado segundas oportunidades. Estamos iniciando este año nuevo con perspectivas de acercamiento más a Dios. Los que quizás han dejado de congregarse o quizás se han congregado, pero aún falta más avivamiento en nuestras vidas. Confiamos en que Dios nos dará segundas oportunidades y que si creemos en Él, nuestra familia también será salva. Para la gloria de Dios, espero les haya servido este mensaje para cada uno de sus vidas, hermanos. Estoy hermano y le dejo el lugar al hermano Agustino. Gracias, hermano César, por compartirnos la palabra del día de hoy, en esta noche. Y es cierto todo lo que nos has comentado. No esperemos, ¿verdad?, a que una ballena nos trague y nos escupa en Nínive, en el propósito de Dios, para poder obedecerle, ¿verdad? Que así tuvo que ser con Jonás. Él no quiso escuchar la primera llamada. Y a veces nosotros somos así, ¿verdad? Como bien hemos escuchado el día de hoy. Nos gusta sufrir. Pero siempre el Señor está listo para darnos una segunda, incluso más oportunidades, ¿no? Tercera, cuarta, quinta. Bastantes oportunidades que el Señor está ahí ofreciéndonos. Y ya depende de nosotros qué decisión tomar. Y pues gracias, hermano César, gracias. Y que el Señor pueda bendecirnos a través de la palabra que hemos escuchado y que pueda quedar en nuestros corazones, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Hermano David, Lina, ¿te gustaría dirigirnos una oración para terminar? Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Dios mío, porque hay muchos hermanos que están en este momento con nosotros. Gracias porque otros saben y conocen y tuvieron la intención y quisieron estar, pero fueron imposibilitados. Tú los bendecirás ahí donde estén. Señor, te damos muchas gracias por este recurso de poder estar en contacto en la distancia. Gracias porque lo podemos utilizar para edificación, para bendición y para darte la gloria y la honra. Señor amado, te suplico que bendigas a todos y cada uno de los que se dieron el tiempo para estar. Bendice sus vidas. Permite que tu Espíritu Santo los cubra todo el tiempo. Que los que tengan que trabajar estén asistidos por ti, Señor. Que los que vayamos a descansar lo hagamos placenteramente, bendecidos, alegres. Te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos, que suplas todo lo que les falte, material o de algún otro tipo, Señor, que traiga sanidad a los que lo necesitan, sobre todo en el alma y también en el cuerpo, en sanidad física.
Te suplico, Señor, que prosperes la obra de las manos de todos mis hermanos que están escuchando, Señor. Bendice toda la obra que hagan, sea en su casa, en su familia, en su trabajo, en cuestiones personales o externas. Te suplico que tu mano esté sobre ellos, en sus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios mío. Sabemos que tu bendición está sobre nosotros y solamente queda pedirte y rogarte que escuches nuestra oración. Por lo pronto, Señor, te alabamos, te bendecimos y decimos que todo esto es para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Que así sea, mi Dios. Amén. Dios los bendiga. Un gusto.